Hola a todos. Hola. Ha pasado ya una semana desde nuestra boda. Qué locura, ¿no? Ya, y estamos ahora mismo aquí en el sur de Galicia, en España, dirigiéndonos a nuestra playa favorita. Queremos mostraros, es la llegada aquí a la playa en Nigrán, que se llama Playa América. Pero antes de llegar a la playa, hay pues esta zona aquí del océano que entra aquí hacia el río Miñor. Y fijaos lo lindo que es aquí, las casas también lindísimas que hay en esta zona. Parece como un castillo aquí. Ya, es un castillo realmente. Es castillo. Ya, están construyendo aquí otras dos casas también. Sí. Es un lugar bonitísimo. Es muy bonito y a veces hay mucha agua y a veces no hay nada de agua. Exacto, aquí cambia muchísimo dependiendo del horario de la marea. Y es un lugar que nos encanta estar aquí. Es muy cerquita de mi pueblo de nacimiento. Y bueno, disfrutamos aquí ahora mismo estos días, después de la boda, para antes de volvernos a Estonia, pues broncearnos un poco, aprovechar la playita. Sí, yo creo, Fran, que tú naciste en un lugar muy privilegiado, porque es tan bonito y además hay comida riquísima. Sí, la verdad que es así. No solo lo que es bonitísimo, ¿no? Los paisajes y el clima, sobre todo en verano, que me encanta, como también eso, hemos disfrutado ahí estos días en varios restaurantes, comiendo en casa también con nuestra familia, comidas buenísimas. Sí, que tu madre hace unas comidas buenas, ¿eh? La verdad es que sí. Así que bueno, ahora vamos ya caminando en este paseo que hay aquí en esta zona, ¿no? De Nigrán. Y en unos minutos ya llegamos a la playa. Y ya llegando aquí a la playa, hay aquí como un circo que están montando. Sí, O desmontando, no sé. No sabemos. Sí. Pero ya podemos ver el océano. Sí. Qué lindo. Playa América. Anotad para cuando vengáis aquí a la costa sur de Galicia. Rías Baixas. Es en gallego, Rías Bajas. Quiere decir porque es la zona más abajo de Galicia. Fíjense cómo es el acceso aquí a la playa. Es Lindísimo. una playa muy bonita. Me parece limpio. Y aunque es océano, no tiene muchas olas. Ajá. Al menos por ahora. Ya. Y aquí, fíjense, hay un puerto antiguo aquí en esta esquina de la playa. Una casa también con torre como de castillo. Como castillo, sí. Aquí en algún momento hubo una moda de construir casas estilo castillo. Entonces se pueden ver en muchos lugares. Y fíjense la playa como es. Está llena, pero llena. Bueno, es agosto, es el mes de vacaciones en España. Sí. Y cuando hay más turistas, fíjense cómo aquí toda la hierba aquí llega hasta la playa. Es una zona como de dunas. Está llenísima. Y la playa llega hasta allá, hasta aquel inicio de esa montaña. El agua debe que ser caliente porque hay mucha gente nadando. Y nosotros vamos a ser otros que vamos a nadar. Aquí en esta parte de la playa, en esta esquina, se ve que hay muchísimas más algas. Fijaos cómo está. Sí, en el agua también. Ya. Pero hacia allí solo llegan hasta esta zona. Todo el resto de la playa parece limpita. Pero aquí no quiero nadar. No, vamos a ir hasta el muelle este que hay. Vamos a ver cómo es la vista desde allí. Y después, bueno,
podemos caminar hacia una zona más limpia, porque aquí no nos vamos a bañar. ¿Cómo está el agua? Esta agua está buena. ¿Sí? Sí, la sentí muy bien. Y fíjense aquí en estas casas también que hay a pie de playa. Tan solo abrir la puerta de tu terreno y estás en la arena. Tienen que ser muy caros, ¿no? Segurísimo. Me recuerdan aquellas casas que vimos en Búzios, en Brasil, Sí. que también tenían una cancilla y ya accedías a la playa. Sí, es verdad. Para quien no hayáis visto nuestros vídeos en Búzios, podéis verlos en nuestro canal. Sí. Esta playa es lindísima. Tiene los arenales, todos sin ninguna roca. La arena es suave, Sí. entonces podéis acostaros en la toalla. Ahora mismo la marea está bastante alta. Llega hasta esa zona, pero baja muchísimo aquí. Y hay muchísima gente practicando deportes, jugando todo tipo de deportes, fútbol, vóley. Sí, los- es verdad. A veces tengo miedo que cae una bola. Sí, y fijaos, aquí, esta parte, aquí que es una playita pequeña, después del muelle, Es- Puedes ir con perros. una playa para perros, para ir con perros todo el año. Qué bien. Sí, entonces es algo también muy bueno para poder disfrutar de las mascotas. Por ejemplo, vienes aquí a la playa, puede estar la gente aquí, vienes con tu perro, se ve ahí como hay unas personas con el perro aquí también disfrutando del mar. Sí. El perro también quiere nadar. Sí. Otra cosa también que tenemos que tener precaución es que aquí en estas playas se practica bastante el topless. Es verdad. Y entonces, bueno, tenemos que tener cuidado para no filmar a... O después censurar si hay Exacto. alguna cosa. Si en algún momento del vídeo aparece, vamos a tener que censurarlo para no tener problemas en la plataforma. Es verdad. Pero bueno, Pero eh, es así, aquí en España hacen bastante topless. exacto. No es una playa nudista, nada de eso. Ajá. Pero mucha gente que hace topless. Es Sí. verdad. Y eso no sucede en Estonia, por ejemplo. No, nunca vi. Ya. Yo me acuerdo que cuando era más joven, incluso se veía más gente en topless. Ah, Ahora quizá está retrocediendo esa moda, quizá ahora menos gente practica. Me podéis poner aquí en el comentario a ver qué os parece a vosotros, si la gente hace más topless ahora, si hacía más topless hace unos años. En si fin, en vuestros países, en vuestras playas, la gente hace topless. os leemos y os responderemos a ver lo que nosotros pensamos. Vamos hasta aquí, hasta esta zona aquí, más en la punta del muelle. Aquí esta zona es toda rocosa. Es la zona de rocas, el muelle y después ya toda la zona con el arenal de la playa. Sí, esa muelle tiene todas las olas y después ya no hay nada. Ajá. Y aquí también podéis ver que está delimitada la zona también de baño Claro, para las embarcaciones que no pueden claro. acceder a esta parte aquí cerca de la arena. Aquí en esta zona hay una parte antigua del Yo muelle. creo que rompió el muelle, ¿no? Sí, creo que era la última parte, la Ah. punta. Que no Porque la aquí han- se ve unas Ya. partes abajo Sí, del sí, sí, mar. sí, sí. No la remodelaron esta zona. Ajá. Hicieron solo hasta esta parte aquí. Que esto se nota que está reconstruido, renovado. Sí, Entonces el muelle antiguamente era más largo. más largo, sí.
Y aquí unas pequeñas islas. Y allí en esa parte es la montaña que luego intentaremos ir. Sí. Se llama Monteferro. Monteferro, sí. Entonces vamos a intentar recorrer toda la playa y después subir hasta esta montaña. Allá al fondo, después de la montaña, se pueden ver también las Islas Cíes. Sí. Y en esta parte aquí está Bayona. Qué buena la vista. Sí, está increíble. Esta casa parece para mí como demasiado cerca del mar, ¿no? Ya, ¿Y si sube el mar? ves las olas que impactan en la fachada incluso. Sí. ¿Y cómo construyeron aquí? Pues no lo sé, me imagino que es porque hace muchísimos años se permitía, no había Nadie controlaba. esas leyes que no permiten construir tan cerca del océano. Y bueno, está desde esa época. Hoy en día es impensable que te dejen construir en una zona así. No, nunca. Nunca podría ser. Este balcón es casi en la calle, como Ya, enfrente del mar. No sé. Pero construyeron en esta época y ahora tienen una casa de maravilla aquí. ajá. Y ahora nadie puede decir que, oye, tienes que quitar tu casa, ¿no? Exacto. Lo que sí es que todos los electrodomésticos, todas las partes metálicas, ¿no?, de la casa van a sufrir muchísimo Ya, es verdad. con la oxidación de la salitre del océano, al estar tan cerca. Electrodomésticos, televisiones, Coches también. los coches también aparcados, todo se va a oxidar muchísimo. Entonces es algo que yo sé que ocurre y las personas que, bueno, tienen una casa tan cerca sufren. Puedes disfrutar de una casa muy bonita, Claro, pero hay otras cosas que son peores. En nuestro vídeo anterior podéis ver cómo era nuestra boda, pero la verdad es que no tuvimos mucho tiempo para grabar, para hablar sobre nuestras emociones, para explicaros cómo era claro. y cuál eran las cosas que había en la boda, ¿no? Ya, realmente, bueno, primero fue un día tan feliz, poder hacer esta fiesta de la boda. Yo estaba súper feliz, estaba esperando tanto tiempo por ello Es verdad. y realmente salió todo como esperábamos o incluso mejor. Yo esperaba estar muy nervioso en la ceremonia, pero después pues fue bastante tranquilo. Estaba preocupado de que todo saliese bien, pero ha sido todo un éxito. Yo estaba bastante nerviosa. La verdad es que por la mañana comí solo un medio de una banana. Estaba sintiendo como si como voy a vomitar, pero después también tenía que hacer mi propia maquillaje. Ajá. Y había practicado en la casa y estaba muy fácil, muy simples, y en la hora de hacerlo era como mi cabeza era vacía. Te bloqueaste. Sí, totalmente, y hizo todo el errado. Era algo que, bueno, tenía tantos nervios sobre la ceremonia, sobre la boda, que esta cosa de maquillaje un poco me desligó. Sí, 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 pues Y es normal. perdí el nervios de la boda porque estaba tan nervioso por la maquillaje que tenía que hacer. Claro. Entonces no recomiendo mucho hacer propio maquillaje, pero salió bien. Ya, y estabas guapísima, el maquillaje quedó perfecto. Sí, Entonces, bueno, eso es lo que cuenta. sí. Otra cosa que yo pensé es que iba a caminar y orar, ¿no? Sí, Pero
me intenté calmarme y pensar que no hay para qué llorar, ¿no? Exacto, lo que hablamos antes de la Sí. ceremonia, que Hablamos sobre esto. había que disfrutarlo e intentar estar pues lo más tranquilo posible. Pero normalmente cuando ves tus familiares, la música emocional y todo esto, pero no lloré. Ya, yo te vi cuando estaba esperándote, estaba esperando por ti, claro, en el frente de la ceremonia, Sí, y te vi ya llegar sonriente y ya entendí que estabas tranquila y que, bueno, que no ibas a emocionarte así. sí. Así que estaba ya muy feliz también viendo eso. Pero una cosa que obviamente molestaría un poco era que hacía muchísimo calor. Ya. Yo Y- tenía mi cabello suelto, Ajá. no ponía hacia arriba, ¿no? Entonces tenía todo mi cabello mojado. Ajá. Y también algo que fue un poquito no preparado y que nos hizo pasar más calor fue que toda la ceremonia, todos los invitados estaban a la sombra Sí. sentados y la persona que oficiaba la ceremonia y nosotros estábamos al sol todo el tiempo. Sí. Entonces, bueno, eso hizo que pasásemos mucho más calor. Menos mal que yo tenía mi abanico. Es verdad. Sin esto, no. Y la gente quedó contentísima de la boda, súper feliz. Sí, Nos enviaron mensajes de agradecimiento, nos lo dijeron en persona. Entonces ha sido un éxito. Hemos hecho todo tan bonito, hemos preparado todo con tanto cariño y que la gente te lo agradezca, que la gente te diga lo bonito que ha sido, que les ha encantado, que lo han pasado bien. Todo el mundo se quedó hasta el final de la boda. ya. Todo el mundo se quedó bailando. Tuvimos bailes con músicas de Estonia, con músicas de España. En fin, Sí. no podía salir mejor. Ahora es un momento bueno para disfrutar nosotros del agua del océano. Así que vamos a ver cómo está. Hay unas olas ya. Vamos, Ingrid, que te veo animada. ¿O no? Ah, bueno. No ¿Está sé. buena el agua? Creo que está buena. Tengo que acostumbrarme con el agua. No está tan mal, ¿eh? ¡Ah! ¡Hola! Así. Está buenísima el agua. Tengo frío. No, está buenísima. ¡Oh, no! Vais a mojar la cámara. Está buenísima. ¡Cuidado! Súper refrescante. Besito salado. No, no quiero beso Besito de sal, salado. no quiero beso de sal. Vamos, Oh, ya estamos más frescos después de este bañito. Ahora tenemos que continuar toda la playa. Que sí, fíjate, ¿verdad? fíjate todo lo que vamos a tener que recorrer para llegar A hasta el Monteferro. final y después Monteferro, que es nuestro destino final. Así que tenemos ya que tomar un poquito el sol para secarnos y continuar nuestro camino de hoy en Playa América. Sí. Apenas a 100 metros de aquí de la playa de Playa América que hemos dejado, pues nos encontramos con este templo. Sí, yo quería venir a conocer porque me parece muy lindo. Es un templo de el lugar que se llama Panchón y es construido
en honor pues a la Virgen del Carmen y protegiendo también a las gentes que trabajan en el mar. Hemos visto ahora aquí en Google que tiene pues estilo gallego, es un templo moderno, Sí. hecho a inicios del siglo XX. Y Es bastante nuevo. ya. Y bueno, aunque dice que tiene algunos detalles góticos, tiene algunos detalles también árabes, una influencia árabe, no sé cómo ha llegado aquí esa influencia, pero podéis ver aquí cómo el tejado también tiene este estilo también típico de países árabes. Sí, tiene como una cúpula. Pero toda la iglesia, todo el templo hecho en granito y manteniendo siempre el estilo Gallego. gallego. Vemos también aquí en el suelo, tiene este mosaico con estas piedras redondeadas, recuerdan a la piedra portuguesa, Sí. a la que encontramos también en Portugal o en Brasil. Y bueno, vamos a ver si conseguimos grabar aquí dentro para enseñaros a todos vosotros. Queda aquí cerquita de la playa. Es lleno de mosaico. Sí, tiene muchísimos mosaicos. Muchísimos mosaicos. Los arcos son bonitísimos. Y ves esta cúpula aquí, que realmente tiene un estilo con el ladrillo así, como Sí. arábico. Sí. Tiene también bastantes vidrieras también con ventanas que dan bastante claridad. Sí, pasa bastante luz. Ujú. Está iluminado. No hay ninguna luz encendida, No, ningún foco ni nada. no. Ah, aquí también esa vidriera aquí atrás. Sí. Está muy iluminado el templo. Mirad lo que nos hemos encontrado. Es un lugar donde las personas venían antiguamente a lavar sus ropas. Esto es muy... Es una locura. Ya, yo no sé en vuestros países, en vuestras ciudades, si existe algo así, pero aquí yo que viví toda mi infancia y adolescencia en Galicia, siempre vi en muchos lugares. Entonces, tenemos aquí cómo llega el agua, ¿no? Llega desde el monte o... Sí, desde algún manantial. Y en esta zona aquí, la gente pues fregaba sus ropas y lavaba aquí. Entonces, Ahora, obviamente es totalmente abandonado. Puedes ver los cigarrillos aquí dentro. sí, pero Basura. pues esto es algo súper diferente. No sé si en vuestros países, vuestras ciudades, lo habíais visto. Si alguno de vosotros quizá lo haya usado alguna vez. Así que escribidnos aquí en los comentarios, que nos gustará saber. Subiendo aquí el Monteferro tenemos unas casas nuevas y grandes, unas Buenísimo. mansiones. Sí. Esta es una zona carísima. Aquí casas. Me imagina que sí. Claro. Vamos a ver si desde aquí podemos ver una vista. Wow, estas casas tienen una vista fabulosa. Sí. ¿Esto es ya cuál parte de la ciudad? ¿Eso es Vigo? No, aquí es todavía Esta parte. Panxón, que es donde está Monteferro. Y aquí debajo hay una playa, que es la playa donde se hace surf. Ah, Aquí ok. en esta zona. Se llama Praia de Patos. Entonces toda la gente surfista Ajá. viene hasta aquí, hasta esta playa, para practicar surf, pero más en los meses de invierno.
Vale. Pero esto ya es Vigo, ¿no? No, aquella parte de allí, Sí. Ya luego, bueno, no es todavía llegando a Vigo, ¿no? De camino a Ajá, Vigo. ajá. Y aquellas montañas que se ven allá al fondo ya son el otro lado de la ría de Vigo. Ah, Son pequeños pueblos como Cangas y Moaña. Esos son ya del otro lado de la ría. La ría de Vigo es lo que entra allí, Ajá. en esa zona. pero una vista bonita aquí que tienen Fabulosa. estas casas. Vamos a continuar entonces hacia la cima de la montaña aquí de Sí. Monteferro. Vamos a subir. Aún nos queda un buen camino hasta llegar a la cima. Sí. Llegamos aquí a Monteferro y hay una mapa aquí. Entonces Playa América está aquí. Está escrito como Praia América porque es en gallego. En todo esto es Playa América. Y después nosotros fuimos hacia esa ruta y llegamos aquí a Monteferro. Sí, y bueno, podéis venir aquí y hacer todas estas rutas de senderismo también que hay, donde vais a visitar pues diferentes Sí, me parece que partes. es muchos kilómetros que puedes caminar aquí, ¿eh? Nosotros no tenemos tiempo a hacerlo todo, pero bueno, se puede ver aquí que hay diferentes petroglifos, hay la visita también al faro, Sí. si podéis, y hay un antiguo cuartel militar, y entonces están todavía los restos de algunos cañones. Nosotros vamos a visitar ahora aquí, que está al ladito nuestra, este monumento, que es el monumento a la Marina, el monumento a los muertos en el mar, Ujú. a todas esas personas que han perdido su vida en el mar. Fíjense cómo es aquí la entrada. Wow, Es todo de un piedra. monumento lindísimo. Sí. Solo que unas personas que pusieron unos grafitis. Graffiti, aquí. sí. La verdad se ve un poquito abandonado. Sí, un poco descuidado, ¿no? Se ve también hasta unos pinos. Ya. Han nacido aquí en algunas partes. Se ve bastante abandonado. Pero está en un lugar increíble, en la cima de la montaña aquí. También puede entrar. Vamos Me a parece ver. muy oscuro. Vamos a ver si tengo luz. Wow, está así vandalizado aquí. Sí. De luz no sé. Qué pena, esto me imagino, esta sería esta puerta aquí. Sí. Sería la puerta que estaba aquí. Solo hay un agujero, nada más. Ya, han tirado la puerta la han tirado hasta aquí, no la han puesto. Wow, es abierto. Solo hay basura aquí. Ya. Podrían tenerlo muchísimo mejor para las visitas también, limpiarle los grafitis. Sí. Pero bueno, el monumento es muy lindo. Es una pena que la gente haga este tipo de grafitis y estas cosas. Pero bueno, es algo que nos encontramos en muchas partes del mundo. Vamos a ver si encontramos alguna vista buena. Sí, Que aquí puedes más o menos ver los 360, no, 60. 60 grados, pero tenemos que ver si hay algún punto de vista que es bonito, ¿eh? Y enfrente de este monumento tan bonito, pues hay varias mesas aquí para poder comer. Hay algunos asadores también, aunque me imagino que ahora no se pueden utilizar. No Para- es permitido, ¿no? Claro, para prevenirse de que no haya incendios. Sí. Y vamos a poder caminar hacia las vistas, hacia el océano. Wow. Aquí recientemente están haciendo también conciertos en verano. Y los conciertos son durante la puesta del sol. Los hacen aquí en esta zona.
Seguro que es bonito, ¿no? Sí, y fíjense las vistas que hay desde este lugar. Wow. Podemos ver Bayona en la izquierda Sí, allá. y la costa, ¿no? Wow. Es todo un ambiente de bosque aquí. Ujú. Se ven muchos pinos. Todo enfrente del mar. Aquí es el parador de Bayona, Sí. donde ya grabamos un vídeo. Podéis ver en nuestro canal el vídeo que hicimos sobre Bayona y la ciudad vieja, el parador. Y después toda la costa que sigue desde Bayona hasta Portugal. Y hay muchísimos barquitos, ¿no? Sí, todos estos barcos que hay aquí están pasando justo por la zona donde el barco que va a las Islas Cíes pasa cuando sale desde Bayona. Pasa aquí por esta zona, enfrente de aquí Monteferro. Las Islas Cíes quedan aquí detrás de estos árboles. Un día vamos a grabar en Islas Cíes también, ¿eh? Claro, tenemos que Pero hay pedir... que reservar, es el problema. Exacto, tenemos que pedir el permiso para ir con tiempo y bueno, comprar los tickets de barco y os lo mostraremos también. No va a poder ser de esta vez porque no tenemos más días aquí en Galicia. Pues desde aquí ya, desde este lugar espectacular, aquí en Monteferro, en Nigrán, nos despedimos por el vídeo de hoy. Esperemos que os haya gustado y os recomendamos mucho la visita aquí. Así que, por favor, no olvidaros de suscribirse al canal, dar like y estaremos trayendo nuevos vídeos pronto. Hasta el próximo vídeo. Chao. Chao.